Muy buenas tardes con todas y con todos. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva, que es precisamente la que destaca los elementos del escenario nacional. Este es un gráfico reciente, se ha presentado en una o dos ocasiones previamente, pero integra toda una serie de componentes que es importante explicarlos, porque hay muchos elementos que precisamente nos ayudan y contribuyen a dar seguimiento a la epidemia en México. Pueden ver ustedes que el gráfico está básicamente compuesto por barras, ¿no?, que tienen diferentes colores, son 3 colores que hay en las barras, y 2 líneas, una línea verde y una línea de color oscuro. Vamos a explicar cada una de ellas. En el caso de las barras, se encuentran precisamente representados, y en esos 3 colores, las más ya al día de hoy de 756,000 personas que han ingresado a protocolo de estudio por ser casos sospechosos de COVID-19. Y las podemos ver representadas desde la semana epidemiológica número 10, allá por fines de febrero, primeros de marzo, y cómo se han comportado en relación a cómo han ido avanzando el tiempo y las semanas epidemiológicas. Vemos lógicamente que en la medida que vamos avanzando en las semanas epidemiológicas, la suma de todas las barras mantiene un incremento, pero esto no necesariamente representa un incremento de los casos confirmados, sino representa la manera como se han estado estudiando a estas 756,000 personas, es decir, en la medida que va progresando la epidemia, se van presentando los casos sospechosos, todos estos ingresan a un protocolo y son estudiados. Ahora, ¿qué pasa con este número grande de personas? Pues básicamente se dividen luego en 3 grupos principales. Aquellas personas que en su momento dieron positivo a la prueba de SARS-CoV-2, por lo tanto se confirmaron para COVID-19, y las vemos aquí representadas el número acumulado, 311,486, pero además las podemos ver distribuidas en el mismo color, que son las barras que empiezan en la parte inferior y son las que están más pegadas a la línea inferior en este color, y vemos cómo también se van comportando. Y notemos que lo que habíamos estado viendo en otras gráficas en relación a los descensos en las últimas semanas, también lo vemos representado precisamente en esta curvatura que hacen las barras de este color. Ahorita vamos a hacer una precisión en relación a los estimados. Así también se tienen 80,721 casos que son sospechosos. Los vamos a ver representados precisamente en este color naranja claro, que habíamos estado de hecho utilizando durante toda la epidemia, y vemos cómo se concentran la mayoría de ellas prácticamente en la última semana y digamos que en las últimas 2, 3 que le continúan, las inmediatas anteriores. Precisamente en función de que tenemos todavía casos que aún son sospechosos, es decir, que no se ha emitido en la plataforma CISBER el resultado, podemos nosotros realizar una sencilla fórmula de estimación, es decir, que podemos sumar a estas personas que ya son casos confirmados, podemos sumarle los casos sospechosos que en base al porcentaje de positividad para cada una de las semanas, ¿sí?, estimamos van a ser positivas, es decir, nos adelantamos un poco al resultado y decimos si el porcentaje de positividad aquí en la semana 27 es del 51%, entonces esperamos que de este grupo de personas que tienen pendiente un resultado, el 51%, es decir, la mitad de ellas, finalmente se confirmen. Y esto es precisamente lo que vemos en esta línea de color verde. Por eso pueden ver que la línea de color verde, donde prácticamente ya no hay casos sospechosos, se mantiene similar a las barras de color café claro, que son los casos confirmados, y en la medida que vamos avanzando, en donde vemos todavía aún casos sospechosos, en base al porcentaje de positividad de esa semana, entonces estimamos que puede haber esta cantidad. Por eso la línea verde en este punto está prácticamente aquí, donde estimamos el 51% de personas aún sospechosas que van a dar positivo. Y entonces esta línea verde, a su vez, cuando sumamos todas las semanas, en vez de decir que tenemos solo 311,486 casos confirmados ya por laboratorio, podemos obtener este número, que son los casos estimados. Y de este número podemos estimar que muy probablemente en México ya tenemos 349,000
893 casos estimados que en su momento van a también ser confirmados por laboratorio. La última barra, o la que es la del color lila oscuro, son los casos o las personas que han salido negativas, que han dado negativas a la prueba, y también entonces las tenemos representadas para que podamos ver visualmente un poco la proporción en relación a las personas que han salido positivas, y de hecho de ahí se va a obtener precisamente el porcentaje de positividad. Entonces este gráfico lo vamos a estar actualizando durante todos los días y vamos a poder empezar a ver no solamente los números, sino, más importante, vamos a empezar a poder ver un poco las tendencias, es decir, cómo semana con semana se va comportando, ¿sí?, este incremento, estabilidad o decremento que puede haber en un momento entre los casos, y podemos ver cómo los confirmados versus los que salen negativos o los aún sospechosos igual se empiezan a comportar. Y eso es lo que vemos mejor todavía en la siguiente gráfica. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí nos enfocamos precisamente en 3 líneas para poder visualizar todavía mejor cuál es la tendencia que estamos teniendo en estos grupos. Pero además, en estas 3 líneas, a diferencia de la diapositiva anterior, en donde ustedes ven los datos en la parte inferior, son los casos confirmados y tenemos un dato de los casos estimados, en esta estimamos todos los casos. Es decir, ese porcentaje de positividad lo seguimos aplicando a los casos confirmados y tenemos ahora todos los estimados, pero también lo aplicamos a las defunciones, es decir, aquellas personas que lamentablemente han perdido la vida y que su resultado de laboratorio está aún pendiente, también aplicamos el porcentaje de positividad para estimar cuál realmente sería la carga de defunciones más cercana a la realidad de todas las personas que en su momento han sido estudiadas en las diferentes unidades médicas. Y un dato que ya también veníamos presentando es la estimación de los recuperados, es decir, cuántas personas ya han sobrepasado la enfermedad, se han recuperado y ahora están nuevamente de regreso, lógicamente en la vida pública y nacional. Entonces veamos, la primera curva, que es precisamente la de color azul, es la que nos representa el comportamiento semana por semana de los casos estimados, estos casos que estamos estimando que conformarían un total en el país. Veamos que prácticamente para la semana 25 se había obtenido alrededor de 40,000 casos, pero luego hubo un decremento que se dio en la semana 26, volvemos a tener nuevamente un incremento en la semana 27 que se considera leve, ligero, es del 8%, y vamos a ver esto, cómo en su momento se sigue comportando en los siguientes días. Los casos recuperados han tenido sí un incremento y una tendencia importante que es prácticamente paralela de los casos confirmados, o sea, así como hay personas que enferman y que se confirman a COVID-19, estas también se están recuperando, y el incremento de la última semana ha sido de un 14% hacia arriba, positivo. Y algo también que veníamos destacando en presentaciones previas es que ya desde la semana 24, y estos son ya 4 semanas consecutivas de las que están graficadas, recordemos que estamos iniciando prácticamente la semana 29, por lo tanto siempre dejamos 7 días que no graficamos para no tener una percepción errónea de lo que pudiera estar pasando, porque en esa última semana es donde se están integrando los casos más recientes, ya sea por notificación o ya sea por demanda de atención médica de las mismas personas. Pero entonces hacemos un corte a la semana 27 y tenemos estas 4 semanas consecutivas donde vemos un descenso en la tendencia de los casos, de las personas que lamentablemente han fallecido. El descenso de la semana 26 a la semana 27, que son las 2 últimas graficadas, para el día de hoy es de menos 34%. Y entonces en la parte inferior ustedes también van a poder encontrar los datos, tanto para los casos como para las defunciones estimados, para que puedan tener los 2 datos correspondientes, tanto de los que ya se han confirmado por laboratorio como de los que estamos estimando que muy probablemente se van a confirmar en las siguientes semanas. Así también es muy importante destacar el dato que tenemos a la derecha. Si bien es cierto
durante toda la epidemia en México hasta el momento hay un acumulado de casos estimados de 349,000. Realmente los que en este momento representan a la epidemia en México, y aquí también es un dato estimado, es decir, estamos también sumando los casos aún sospechosos por porcentaje de positividad, realmente son solo el 14% de todos estos casos. Solo el 14% de las personas que han desarrollado COVID en los últimos 14 días, estas 49,467, son las que conforman la epidemia activa en México y que por lo tanto pueden todavía constituirse en el motor de la misma y que en las diferentes entidades federativas pueden todavía contribuir a la transmisión, a que ésta se mantenga, se incremente o en la medida que este número vaya disminuyendo, pues lógicamente también al control de la misma. Entonces 14%, y ese es también un dato, un indicador al cual le podemos estar dando seguimiento para ver cómo la epidemia se sigue comportando. Este 14% había estado en 15, en 16, en 18 en las últimas 2 semanas. Por lo tanto, este indicador también vemos cómo contribuye al hecho de que la epidemia se sigue desacelerando. Y es lo que vemos precisamente en la siguiente diapositiva. Aquí vemos en la siguiente diapositiva el cambio porcentual diario, es decir, los casos que tenía el día de ayer a los que tengo el día de hoy, ¿sí? ¿Cuál fue el incremento? Ese incremento empezó a inicios de la epidemia en México y más o menos hasta fines de marzo, principios de abril, con porcentajes que estaban entre el 20 y el 30%, ese cambio diario. Pero en la medida que fuimos avanzando, y es donde podemos ver efectivamente la desaceleración de la epidemia, vemos cómo ya para fines de abril cae por debajo del 10% y en la medida que continúa avanzando cae por debajo del 5%, cae por debajo del 3% y prácticamente en las últimas semanas no ha superado el 2%. De hecho, el día de hoy el incremento fue del 1.2%. Y lo mismo podemos ver en el escenario de las defunciones que han ocurrido, que es la siguiente diapositiva. Es la misma explicación del cambio porcentual y aquí también podemos ver cómo esa tendencia exponencial es hacia la baja y cómo la desaceleración permite que el cambio en las últimas 24 horas sea de solo el 1.4%. Me parece, veamos la siguiente diapositiva, vamos a pasar ahora a ver precisamente la ocupación y disponibilidad hospitalaria. Esta es la de camas generales para pacientes graves. Tenemos un 45% de ocupación a nivel nacional, lo cual nos deja 16,391 camas disponibles de este tipo para que todavía puedan ser ofrecidas a las personas que así lo requieren. Sin embargo, y lo hemos estado viendo también en los últimos días, cuando analizamos por cada entidad federativa, hay entidades que tienen mayor ocupación. Ha sido el caso de Nuevo León, de Tabasco y de Nayarit en las últimas semanas, estados en los cuales se está trabajando precisamente para poder mantener este balance. Ya veíamos a Tabasco en los primeros lugares durante prácticamente toda la semana pasada. Esta semana ya cambió a un segundo lugar. En la medida que los procesos de reconversión y expansión hospitalaria continúen, podrá seguir asegurando tener camas disponibles y a lo mejor disminuyendo su porcentaje de ocupación. Ahora es Nuevo León con un 82%, el que tiene la mayor ocupación en el país, y Nayarit se ha mantenido prácticamente en esos niveles. Después, todos los demás estados hacia la derecha tienen al menos un 30% o más de disponibilidad, lo cual es un nivel de seguridad que siempre se trata de establecer y buscar como un balance. Veamos la siguiente diapositiva, que son las camas que se destinan a los pacientes más críticos. Son estas camas que cuentan con un ventilador, como los que se presentaron esta mañana, que de hecho con estos nuevos ventiladores, pues lógicamente vamos a poder tener mayor disponibilidad también de este tipo de camas en las unidades a las cuales sean enviadas. Y aquí vemos que hay un 39% de ocupación a nivel nacional, lo cual deja 5,908 camas de este tipo todavía disponibles, pero nuevamente vemos cómo esto varía dependiendo del estado en el cual
analizamos la situación. Nuevo León, al igual que en camas generales, también está encabezando en estos momentos la ocupación de camas con ventilador con un 60%, sin embargo, este 40% todavía representa una buena ventana de seguridad para poder ofrecer estos servicios, y todos los demás estados pues tienen arriba de este 40% en función de su disponibilidad. Este sería el escenario nacional para esta noche. Gracias. Quédate en casa.